Cuando se ponga mansa la luna y pueda, con el misterio de los barrancos, que vuelven negro mi corazón. Cuando se apague el golpe, queda ese puño que nos delata contra la aurora, venida el diente por el dolor. Voy a buscar despacio los 9 giros de mi saliva, chupando el aire que nos abriga de cuello entero en la soledad. Bueno, este es un pedacito de una canción de Alberto Muñoz que se llama Cuando se ponga mansa la luna, que la usamos casi siempre en la primera clase de la materia que damos en primer año. Y una de las preguntas que le hacemos a los estudiantes es, después de cantarla y de practicarla y de armar un arreglo, es ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice? Cuando se ponga mansa la luna y pueda con el misterio de los barrancos que vuelven negro mi corazón. No es fácil, ¿no? Uno puede decir, bueno, es un tipo que está triste, porque tiene los barrancos en su corazón. Pero hay quienes dicen es un tipo que vive en San Antonio Este, digamos, cerca de unos barrancos, ¿no? O cuando se pone mansa la luna. Menos todavía cuando dice, voy a buscar despacio los 9 giros de mi saliva, ¿no? Uno puede hacer distintos análisis o pensar que el tipo va a escupir. Lo cual muestra 2 cosas. La primera es que la pregunta central en el arte no es qué quiere decir, ¿no? Porque aquí podríamos abrir todo tipo de especulaciones e interpretaciones más allá de que es probable aquí la metáfora y no la literalidad. La segunda es que aun cuando uno no entiende bien, puede no entender bien cuál es el sentido de un texto poético. Borges dice que a veces el sentido se obtiene después, ¿no? Sí, podemos entender que cuando pase todo esto, digamos, ¿no? Cuando se ponga mansa la luna, cuando se apague el golpe, va a pasar todo esto otro, ¿no? Voy a buscar despacio los 9 giros. Sí, que algo entendemos siempre. Por algún lado entendemos. Y que hay cosas que están antes de otras, ¿no? Es decir, el tiempo. El tiempo, el espacio, los materiales, la forma, son contenidos del arte de todas las disciplinas. Esta idea de empezar cantando o empezar tocando también muestra que no es lo mismo que algo te ocurra, digamos, a que algo te lo cuenten, ¿no? Siempre bromeamos con eso, ¿no? No es lo mismo enamorarse que te cuenten lo que es el amor, o chocar, o que te cuenten, mirá en la esquina. Este lugar en el cual el sujeto, las personas nos involucramos directamente en la vida, digamos, plantea una diferencia sustancial con aquello a lo que asistimos más bien como espectadores o como escuchas, ¿no? Es decir, que hay una tensión en esa experiencia. Hay una diferencia entre la experiencia y la información, ¿no?
Bueno, esto Piglia lo explica muy bien, pero yo creo que ahí hay dos formas de entrarle a la experiencia. Una es la experiencia de vivir algo, de que una clase empiece intensamente, digamos, ¿no? No empezar contando lo que va a ser el año, el programa, preguntándole al otro cómo se llama, de dónde viene, sino entrar directamente en aquel asunto que nos convoca en el aprendizaje y en el contacto con, en este caso, con la música. La otra es que este tipo de experiencia, que no es un experimento, que no es el empirismo, ¿no? Es el lugar desde donde el sujeto accede a ese contacto con el arte, que de algún modo suspende el tiempo y el espacio, ¿no? Y nos sitúa en el interior de esa ficción. Y de algún modo también nos permite ir a lo universal desde el caso, ¿no? Y también nos permite trascendernos en nuestra propia subjetividad y ser por un momento lo otro, ¿no? Aún cuando uno toca, ¿no? Uno está tocando y lo menos que tiene que hacer es mostrarse uno tiene que ser la obra. Ahora, si dos asistentes a una clase o a un concierto se enamoran o se seducen y uno quiere invitar a salir al otro o a la otra o a lo que ustedes quieran, y dice, che, bueno, así que hoy estuviste filmando en formas breves, qué sé yo, mirá, la noche, ¿por qué no nos juntamos para charlar sobre el tema o algo? Y alguno le dice al otro, bueno, ¿cuándo? Uno no le va a decir cuando se ponga mansa la luna, ¿no? Y pueda con el misterio de los barreles. El otro le va a decir 8:30, ¿no? Cuando escuchamos, seguramente oímos menos que un perro, que un gato, que tienen una percepción mucho más aguda y sofisticada, pero que no le pueden agregar nada, dice Chateau, ¿no? Es un autor, Jean Chateau se llama, que dice, el animal seguramente oye mejor, pero no puede agregarle lo simbólico, digamos, ¿no? Cuando estamos ante lo ambiguo, también vivimos un tipo de experiencia que no es solamente la experiencia de participar subjetivamente en una situación que nos involucra, que nos emociona, que nos enamora, que nos hace sufrir, para la cual a veces nos quedamos sin palabras, ¿no? No es solamente la experiencia de participar intensamente de una situación, sino la experiencia que el arte genera, que es una experiencia distinta a la información, ¿no? Creo que esto, tenerlo en cuenta hoy, donde, insisto, somos espectadores distraídos, somos gente que mientras está batiendo crema y tiene la tele prendida y está con el celular o con la pantalla, necesita, para poder producir esa especie de suspensión, esa especie de trascendencia, necesita de la intensidad. Bueno, yo empecé a dar clases de la materia que les comentaba hoy, usábamos cassette, ¿no? Y hoy casi todos los ejemplos que pones en la clase son videos, son cosas que se miran y se escuchan.
Es decir, que en cierto modo podemos decir que la música, es exagerado lo que voy a decir, pero la música ha dejado de existir de la misma manera que existía antes, ¿no? Cuando uno escucha algo afuera de su casa a la noche, ¿no? Dice, bueno, voy a ver qué pasa. Yo trato de que vaya otro para no correr riesgo, pero en cambio no dice, vi algo, voy a ver cómo suena, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que eso más ratificatorio que tiene lo que miramos, en esta relación tan importante que hay en una clase entre ver y ser visto, los estudiantes siempre piensan que uno no los ve, ¿no? Aunque sean 500, uno ve todo, ¿no? Y a uno lo ven todo el tiempo, pero no saben lo que nos está pasando ni que los estamos mirando. Pero podríamos decir que esta relación que hay hoy entre escuchar, mirar, tiene una parte muy interesante, que es que el asunto se vuelve más divertido, ¿no? Más televisivo. Se enriquece con lo que uno ve. Pero podemos decir también que a veces, como les pasa a los músicos, por lo menos me pasa a mí, que cuando tocas con los ojos cerrados o estás completamente concentrado solo en lo que se escucha, funcionan otras cuestiones de la subjetividad. Por ejemplo, imaginar, ¿no? Y no solamente ha cambiado el modo en que nos vinculamos con la escucha, sino que ha cambiado también el modo en que la música se produce. Y una cosa que es muy notable es cuando uno va a un estudio de grabación. Yo la primera vez que grabé, había cursado en la facultad, nunca había visto un micrófono. Grabamos en el Instituto Goethe por una convocatoria que había hecho el Fondo Nacional de las Artes. El micrófono era así. Yo toqué una obra para violín y guitarra de Mastro Pietro, que es un compositor de la facultad. Creo que ni respiraba, ¿no? Trataba de que me saliera todo junto. Hoy, cuando vos entras en un estudio de grabación, lo que ves, además de consolas y cables y cablerío, qué sé yo, son pantallas. Y en las pantallas el tipo, Juan Alvariño, por ejemplo, te agarra las notas que cantás desafinadas como si fueran truchas, digamos, y las lleva hasta donde corresponde. Además que uno puede grabar una voz en el estudio de la facultad, de una obra que se grabó en Finlandia, la base, y después la juntan, la mezclan en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y otra cosa que le pasa sobre todo a la gente más joven es que no importa si la primera versión que tocaste es la mejor, hay que grabar 10 veces, ¿no? Y lo mismo pasa cuando uno prueba el sonido ante un recital. A veces la prueba de sonido dura más que el recital, y lo que ajustó al principio ya se desajustó para cuando vas a tocar, ¿no? Lo cual te da la chance de echarle la culpa al sonidista siempre, de que cualquier problema que vayas a tener. Pero fíjense cómo escuchar una obra, primero que hemos escuchado tanto, y que es una obra del siglo XIX, que hemos escuchado mucho más en esta época que en el siglo XIX, donde había que juntar 200 tipos para tocarla. Ahora entramos a internet y la escuchamos fácilmente. Qué distinta que es escucharla, digamos, en silencio visual, o escucharla y ver lo que hace la cámara, ¿no? Que enfoca primero al director, con su polera negra. Si ustedes van a estudiar dirección orquestal,
lo que yo les recomiendo inicialmente es que se compren una polera negra, porque si no van a fracasar en la carrera. Pero digo, a esto nos enfrentamos cuando damos una clase de música, cuando damos una clase de arte, que es a esa fantasía de que está todo en Internet, ¿no? Sin considerar que hay muchas cosas que no están, que no es neutro ese espacio, y que la relación entre la mirada y la escucha es siempre una relación tensa. Como es tensa la relación cuando leemos un libro o vemos una película, ¿no? Cuando leemos un libro nos imaginamos la cara del tipo y de la pareja y qué sé yo, y después a veces cuando vemos la película nos desilusiona. Esto quiere decir que el arte tiene contenidos comunes en todos los niveles del sistema educativo, ¿no? Esos contenidos, el tiempo, el espacio, la forma, los materiales y las cosas que hay adentro, ¿no? Repetir, cambiar, esperar, son las cosas de la vida que en el arte ocurren de manera condensada y que están en todas las artes. ¿Por qué esos son los contenidos? Siempre decimos en nuestras clases una cosa que puede resultar graciosa, pero que no está tan clara cuando damos clases, que es que la primavera no es un contenido del arte, ¿no? No es que está el tiempo, el espacio, la forma, el ritmo, el color, el plano, la línea, la primavera, Manuel Belgrano o el otoño, digamos. No son categorías que están en el mismo plano. Pero que también esos conceptos que no son previos a la experiencia, sino que más bien tienen una dialéctica con la experiencia, ¿no? Esto que también nos pasa en la docencia en todos los niveles de la distinción entre el teórico y el práctico, ¿no? Bromeamos mucho diciendo esto. Bueno, yo les explico lo que es el amor en el teórico y ustedes van y se enamoran en el práctico. En la vida no ocurre así. Las cosas que están en la música, insisto, estas cosas que están en la música, que podemos llamar conceptos operatorios primarios, como que las cosas duren, que se repitan, que cambien, que se acerquen, que se alejen, que estén adentro, que estén afuera, que estén arriba, que estén abajo, que son, podríamos decir, composiciones, que son formas, que por supuesto persiguen otros fines, porque el arte puede perseguir otros fines, ¿no? Puede mostrar, puede hablar sobre la soledad, la muerte, el amor, la sociedad o lo que fuere. Pero el modo en que eso ocurre en el interior de una ficción de cualquier tipo, de una imagen ficcional, imagen en el sentido de lo que podemos imaginar, adquiere unas características particulares que solo ocurren con esa intensidad en el arte, ¿no? Tal vez nuestro asunto es ver a qué distancia nos ponemos a qué distancia nos ponemos de eso que vamos a decir o de eso que vamos a mostrar. Ahí está, ¿no? Si nos vemos demasiado cerca, el tema nos come la forma, y si solo hacemos un ejercicio formal, bueno, es para muy pocos, ¿no? Entonces creo que hoy tenemos que mirar también lo que pasa en los medios, ¿no? Ayer bromeábamos en una reunión que teníamos que vamos a hacer una clase televisiva con un panel que opine, ¿no? Y con cortes de propagandas que auspicien las cosas que hacen los grupos de música, ¿no? Vamos a auspiciar estos secretos sobre la vida de Bach con el grupo tal y cual, porque creo que la universidad en general tiene problemas respecto de
ver lo contemporáneo, no solamente en las vanguardias, sino verlo también en aquellas cosas que tienen un nivel de masividad donde la estética, como la conocíamos en la modernidad o en el siglo XVIII, ya no cumple la misma función. Y pasaron 10 años, dice la novela, y no pasaron 10 años, porque para que pasen 10 años tiene que pasar 10 años, ¿no? Sin embargo, en la novela pasaron 10 años y uno lo acepta, como lo acepta en una película donde estamos viendo una situación a la noche y a los 2 segundos es al otro día. Y uno no piensa, che, se equivocaron, ¿no? Che, se equivocaron, le faltaron 8 horas para que llegue el otro día. Como cuando aceptamos que una pareja se besa en la calle y se escucha una orquesta. Prueben ustedes besar a alguien y no van a escuchar una orquesta. No sería una mala idea ir con una orquesta cada vez que la gente se va a besar y que la gente toque, pero digo, esos son los asuntos nuestros, ¿no? Cómo trabajamos con aquello que queremos mostrar, con aquello que queremos decir, cuánto lo queremos decir, cuánto queremos mostrar y cuánto queremos ocultar. Porque en ese ocultamiento y en esa, podemos decir, ambigüedad, reside la posibilidad de lo simbólico, ¿no? Lo simbólico y lo metafórico se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho, ¿por qué? Porque trabajan con 2 imágenes que construyen una nueva, ¿no? Y en eso creo que lo simbólico se distingue de lo sígnico, ¿no? Que lo simbólico trabaja por semejanza, ¿no? El río y el tiempo, o el círculo y la eternidad. Bueno, nosotros nos dedicamos a eso. Después, por supuesto, que uno necesita técnicas y necesita saber usar la cámara y todas estas cosas que ustedes hicieron acá, que me hicieron esperar como media hora para que funcione. Porque, bueno, si no saben eso, yo no lo podría hacer, ¿no? Pero hay un lugar, y ese lugar justamente creo que es la producción de imágenes ficcionales, poéticas de lo que podemos imaginar, donde sí nos podemos entender todos. Si yo digo algo muy específico, el 5º grado que resuelven el primero, y no son de música, no entienden nada. Pero si digo esto está arriba y esto está abajo, o esto está antes y esto está después, o esto está dentro y esto está afuera, o esto repite y esto cambia, ahí nos entendemos todos. Y por eso el arte nos permite trascendernos y trascender del caso a aspectos que nos van generando la posibilidad de construir justamente capacidad de simbolizar y capacidad de poder entender aún aquello que no vemos. Me quedé pensando en el tema de los contenidos comunes del arte y cómo trabajarlos en la realidad de las escuelas cuando las formaciones son muy estancas. Entonces hay veces que es muy difícil pensar con otros cuáles son los contenidos comunes para trabajarlos de manera transversal. Te voy a poner un ejemplo. Hay un poema de Hellman que termina diciendo: el viento mueve la sombra de las hojas, ¿no? Bueno, a Hellman se lo estudia en la universidad. Pero está claro que el viento no mueve la sombra de las hojas, mueve las hojas, ¿no? Pero en el arte puede mover la sombra de las hojas. Desde aquí veo desde aquí veo la sombra de la acacia, pero no veo la acacia, ¿no? Hay una canción de María Teresa Corral, no tengo la guitarra acá, no importa, que dice: a la sombra del manzano se le perdió una manzana y nadie sabe nada de nada. Es una canción casi para el jardín. El contenido es el mismo, ¿no? Ahora, vos a un pibe de 5 años le decís, es una metáfora epistemológica sobre la ruptura entre el mundo real y lo percibido por el sujeto crítico, digamos, ¿no?
Eso se irá construyendo después. Lo que uno hace trabajando los grandes contenidos del arte desde la niñez temprana es ir generando una memoria, digamos, una construcción, una memoria que a veces olvidamos. Bueno, Freud dijo, nada se olvida, ¿no? Se reprime. Por eso creo que lo interdisciplinar no es la vaca, ¿no? No es que si yo hago una canción Mumú y dibujo una vaca y entonces estoy haciendo un trabajo interdisciplinario. Lo interdisciplinario es cuando estoy trabajando el mismo contenido, pasando por las distintas versiones que esos mismos contenidos, que por supuesto no son iguales, no funcionan igual. La música es algo que va pasando, ¿no? Si no tuviéramos memoria, no existiría la música. Tendríamos un punto, ¿no? No la vemos como una imagen fija. Sin embargo, cuando vos decís, esto está arriba, esto está abajo, estás hablando del espacio, ¿no? Con lo cual ya no podemos hablar que hay artes espaciales y hay artes temporales. Los contenidos son los mismos que van teniendo, podemos decir, un nivel de complejidad y un nivel de profundidad que nos va acompañando en nuestro crecimiento y en nuestro camino hacia la vida adulta, y por suerte es un camino que no termina nunca ese, ¿no? Muchas gracias. De nada.